El teléfono sonó justo cuando el sol se ocultaba detrás de los almendros del jardín. Esa hora en que la casa parece contener la respiración, entre el aroma del guiso que aún humea y el silencio de las paredes que guardan secretos. Lo miré unos segundos antes de contestar. No sé por qué, pero presentí que esa llamada iba a cambiar mi vida. ¿Sí? Dije con esa voz baja que una adopta cuando teme despertar algo que duerme hace tiempo. Elena, soy Verónica. Su tono no era el de una nuera hablando con afecto, sino el de una funcionaria notificando una orden. Me senté despacio en la silla del comedor. El aire estaba pesado, cargado del perfume del jazmín que entraba por la ventana. Hola, querida, respondí con calma. ¿Cómo están? Bien, contestó con una rapidez seca. Mira, te llamo porque Diego y yo hemos estado hablando y creemos que ya es hora de tomar una decisión. ¿Decisión? Pregunté, aunque sabía que ninguna conversación que empezara así traería buenas noticias. Sí. Diego me dijo que estás muy sola. Una casa tan grande, una mujer de tu edad. No es seguro. Pensamos que lo mejor es que nos mudemos contigo. Así no tendrás que preocuparte de nada. Por un instante no dije nada. Escuché su respiración al otro lado de la línea, ese leve suspiro de quien se sabe dueña de la situación. Afuera el cielo se había puesto violeta, y una brisa fría entró por la ventana levantando el mantel. Oh, entiendo, dije al fin. Supongo que será temporal, ¿no? No, Elena. Definitivo. A esta edad una no debería vivir sola. Además, la casa es grande, bueno, Diego piensa que es lo más sensato. Elena. No, mamá. Siempre fue así con ella, cada palabra suya tenía el filo de una navaja. Claro, querida. Si Diego lo cree conveniente, serán bienvenidos, respondí con serenidad. Guardé silencio. Sentí como mi pulso se aceleraba, pero no dejé que se notara. De joven aprendí que el poder del enemigo está en lo que logras que vea. Perfecto, dijo Verónica con voz satisfecha. Entonces el fin de semana llegamos con nuestras cosas. Así te ayudamos con los arreglos. De acuerdo. Aquí los esperaré. Colgué despacio. Me quedé mirando el teléfono, inmóvil, escuchando el tic-tac del reloj del pasillo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para eso. Me levanté y fui hasta la ventana. El jardín estaba bañado por la última luz del día. El rosal que planté con mi esposo 20 años atrás aún resistía, torcido, pero vivo. En la pared, el retrato de Julián me observaba con esa sonrisa serena que siempre tuvo, incluso en los peores tiempos. Parece que tendremos compañía, amor, murmuré al cuadro. Pero no te preocupes, esta vez no dejaré que me borren. Recordé las veces que Verónica me había hecho sentir una intrusa en mi propia familia. Su risa condescendiente cuando corregía mi forma de hablar, sus comentarios sobre lo anticuado de mi casa, la manera en que Diego, mi hijo, mi orgullo, mi carne, se quedaba callado, mirando al suelo, como si las palabras de su esposa fueran órdenes del cielo. Una mujer de tu edad no debería vivir sola. Aquella frase me retumbaba en la cabeza como una ofensa cuidadosamente disfrazada de preocupación. ¿Y qué sabían ellos de la soledad? La mía no era triste, era mansa, elegida, tejida con años de rutina y pequeños placeres. La de ellos, en cambio, era ruidosa, vacía, hecha de apariencias. Respiré hondo. La rabia me subió a la garganta, pero la contuve. En lugar de gritar, caminé hasta la cocina y puse a hervir agua para té. La tetera silbó justo cuando empecé a sonreír. No una sonrisa alegre, sino de esas que nacen del presentimiento de algo. Si ellos creían que podían decidir mi vida sin consultarme, estaban a punto de descubrir que los años no me habían quitado la fuerza. Solo me habían enseñado a usarla sin ruido. Me senté con la taza caliente entre las manos y escribí una frase en el cuaderno donde solía anotar mis gastos. Cuando una mujer calla, no siempre se rinde. A veces solo afila su silencio. La casa entera parecía escucharme. Esa noche dormí poco. En mis sueños vi a Diego niño, corriendo por el jardín, riendo con su padre.
Me desperté antes del amanecer, con el corazón apretado por una nostalgia que olía a pan recién hecho y madera húmeda. Fui hasta la puerta del dormitorio y toqué el marco de madera, aún con la huella de las manos de Julián cuando la construyó. «No te preocupes, viejo», susurré. «No permitiré que me echen de lo que hicimos juntos». Y en ese momento, entre el rumor del viento y el crujido del techo, tomé mi primera decisión en años. Verónica y Diego podían mudarse, sí. Pero esta vez no serían ellos quienes mandarían en mi casa. Esa noche empezó mi silencio, ese que más tarde se volvería mi mayor arma. Los días siguientes a la llamada se deslizaron lentos, como si el tiempo supiera que debía prepararme para una guerra que nadie más veía. La casa, esa que había sido mi refugio y luego mi tumba emocional, comenzó a transformarse de nuevo en un territorio de estrategia. Cada rincón parecía tener un propósito nuevo. La mesa del comedor se convirtió en mi escritorio de conspiraciones, el jardín en mi espacio para pensar, y el dormitorio de Julián, que había permanecido cerrado desde su muerte, volvió a abrirse, no por nostalgia, sino por necesidad. No encendí la luz esa mañana. Me bastó con la claridad suave que se filtraba entre las cortinas. Me senté en la cama, con mi cuaderno de cuentas y un bolígrafo gastado. Tenía que revisar cada papel, cada escritura, cada recibo que probara que esa casa, esa tierra, ese hogar, eran míos y solo míos. Abrí el cajón donde guardaba los documentos. El olor a papel viejo me golpeó la memoria, era el mismo que tenía el despacho de Julián cuando hablaba de las cosas serias de la vida. Lo vi, en mi mente, inclinado sobre el escritorio, con su letra grande y firme, revisando facturas, siempre meticuloso, siempre previendo el futuro. «Tú sabías que esto podía pasar, ¿verdad?», murmuré. Entre los papeles encontré las escrituras de la propiedad, fechadas el mismo año en que Diego cumplió 10. Recordé aquel día, la ilusión en los ojos de Julián al firmar, el abrazo que nos dimos después, la promesa de que ese lugar sería siempre el hogar de nuestra familia. De nuestra familia, pensé. No de su esposa, no de la mujer que lo convencería de echarme. Suspiré hondo. Me dolía el pecho, pero no por tristeza, sino por una determinación que se iba gestando, como un fruto amargo. Decidí llamar a alguien que no veía desde hacía más de una década, don Ramiro, el viejo abogado que nos ayudó cuando Julián compró el terreno. Lo llamé desde el teléfono fijo, con el corazón golpeando las costillas. «¿Señora Elena?». Su voz sonó ronca, pero aún firme. «Sí, Ramiro». «¿Se acuerda de mí?». «¿Cómo no?». «La casa en el camino de los almendros, ¿verdad?». «¿Qué se le ofrece?». «Necesito revisar unos documentos. Y quizás, protegerlos». Hubo un silencio breve al otro lado, ese silencio en el que un hombre de leyes mide la gravedad de lo que se le pide. «¿Hay algún problema?». «Digamos que se avecina una tormenta», respondí. Él entendió sin que yo dijera más. Siempre fue bueno para leer entre líneas. «Pásese por mi oficina mañana. Traiga todo. Y tranquila, Elena». A veces el silencio es la mejor defensa. Colgué. El corazón me latía con fuerza, pero en esa agitación había algo que hacía mucho no sentía: control. Salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda y a limones. Me senté bajo el árbol que Julián plantó el día que nació Diego. El tronco estaba torcido, cubierto de musgo, pero aún daba frutos. Lo acaricié con la palma abierta. «Todo resiste, ¿verdad?», susurré. «Hasta las raíces viejas». Mientras tanto, en mi mente repasaba los pasos que seguiría. 1. Revisar escrituras. 2. Consultar con Ramiro. 3. Revisar cuentas del banco. 4. Preparar el terreno para la llegada de mis invitados. Esa última parte me provocó una sonrisa involuntaria. Si iban a mudarse, lo harían bajo mis condiciones. Esa tarde fui al banco. La joven cajera, con su sonrisa mecánica, apenas levantó la vista. «Quiero revisar el estado de mi cuenta», le dije. «¿Tiene su documento, señora?». Se lo entregué. Ella tecleó unos segundos y luego frunció el ceño. «Tiene movimientos recientes».
¿Autorizó usted una revisión de fondos? No. ¿Por qué lo pregunta? Porque hay una solicitud pendiente de acceso compartido. Supe en ese instante que Verónica ya había empezado su jugada. No me alteré. Sonreí. Debe de ser un error, querida. ¿Podría cancelarla, por favor? Ella dudó, pero lo hizo. Firmé los papeles con pulso firme. Cuando salí, el aire de la calle me pareció más ligero. Esa noche revisé la casa como si fuera una inspectora. Cada objeto tenía una historia y, por lo tanto, un valor. Guardé en cajas los retratos antiguos, las cartas de Julián, los álbumes de fotos, las joyas de mi madre, los libros que me acompañaron en las noches de viudez. Todo lo metí en cajas discretas que apilé en la habitación trasera. A la mañana siguiente, cuando don Ramiro me recibió en su despacho, me ofreció café sin azúcar, como solía hacer Julián. A ver, muéstreme lo que trae, dijo abriendo la carpeta. Le expliqué la situación con calma, evitando las palabras rencor o venganza. Quiero asegurarme de que mi casa esté protegida, pase lo que pase. Entiendo. ¿Su hijo figura en la escritura? No. La compramos Julián y yo. Él falleció hace 22 años. Nunca la transferimos a nadie. Ramiro asintió. Entonces está en posición fuerte. Podemos crear una cláusula de usufructo vitalicio. Nadie podrá echarla sin su consentimiento. Perfecto. ¿Y su hijo lo sabe? Aún no. Lo miré a los ojos. Y preferiría que siguiera así. Él asintió sin preguntas. Sabía cuando el silencio valía más que cualquier explicación. De regreso a casa, me detuve frente al espejo del pasillo. Me vi distinta. La misma piel arrugada, el mismo cabello encanecido, pero los ojos tenían algo que había olvidado. Fuego. Pasé el resto del día en silencio. Preparé la habitación del fondo, la más pequeña, con una cama individual, una mesa vieja y cortinas descoloridas. Me dije que si alguna vez me obligaban a mudarme dentro de mi propia casa, sería allí donde fingiría resignación. Cuando cayó la noche, me serví una copa de vino, algo que hacía años no me permitía, y me senté frente al retrato de Julián. Vuelven, amor, le dije al cuadro. Pero esta vez no me tomarán por sorpresa. La casa estaba en penumbra, pero no se sentía triste. Había algo en el aire, una energía silenciosa, como si las paredes también supieran que algo se estaba preparando. Fui a mi escritorio, abrí el cuaderno y escribí: no necesito gritar para ser escuchada. Solo necesito esperar. Y esa noche dormí tranquila, con el corazón encendido por la certeza de que el silencio que empezaba a tejer sería, algún día, mi escudo más poderoso. El sonido del motor me despertó antes del amanecer. Era un rugido largo, pesado, como el de un animal que se acerca sin disimular su territorio. Me levanté despacio, corrí la cortina y vi el coche estacionarse frente a la verja. El aire olía a gasolina y a lluvia vieja. El suelo todavía estaba húmedo por la tormenta de la noche anterior, y el reflejo de las luces delanteras se extendía sobre el empedrado como un presagio. Bajé las escaleras con calma, sin prisa, como quien baja a recibir a un huésped que no invitó pero que ya sabe que viene a quedarse. Mi corazón latía despacio, acompasado. El ruido de las maletas rodando sobre el camino de piedra me recordó otros tiempos, cuando Diego regresaba de la universidad y yo lo esperaba en la puerta con pan recién hecho. Qué distinto sonaba ahora ese eco. «¡Mamá!», gritó una voz que ya no tenía el mismo tono cariñoso de entonces. «Aquí estoy, hijo». Abrí la puerta. Verónica fue la primera en entrar. Llevaba unas gafas oscuras, un vestido de lino y un perfume caro que se mezcló enseguida con el olor a madera y alcanfor de la casa. Caminó como quien inspecciona una propiedad recién comprada. «Qué pequeña se ve», comentó mirando el recibidor. Recordaba el espacio más luminoso. «Es la misma casa de siempre, Verónica», respondí con suavidad. «Tal vez la luz es distinta». Ella sonrió, sin mirarme. Diego entró detrás con 3 maletas y una caja de cartón en brazos.
Su mirada era una mezcla de cansancio y resignación. Me dio un beso rápido en la mejilla, más una formalidad que un gesto de cariño. «Hola, mamá». «Hola, hijo». Lo miré con una ternura que me dolió en el pecho. «Hemos pensado que lo mejor será instalarnos en la habitación grande», dijo Verónica sin esperar respuesta. «Así no tienes que subir y bajar escaleras, Elena. La tuya será la del fondo, más práctica para ti». «La del fondo». Mi habitación de planchado, la más fría, la que apenas usaba. Fingí una sonrisa. «Claro, querida. Me parece razonable. Y también traeremos a alguien para que nos ayude con la limpieza. Esta casa necesita una renovación urgente», añadió mientras pasaba el dedo por la repisa, como si buscara polvo. Diego no dijo nada. Se limitó a colocar las maletas y mirar a otro lado. Su silencio me dolía más que sus palabras. Era un silencio cómplice, el de quien sabe que está traicionando algo y no se atreve a detenerlo. «¿Quieres un café, hijo?», pregunté, tratando de recuperar aunque fuera una chispa del pasado. «Luego, mamá. Tenemos que acomodar las cosas». «Como quieras». Subieron las escaleras, sus pasos resonaron en la madera vieja, como una procesión fúnebre. Desde abajo los observé abrir la puerta del dormitorio que durante 40 años había sido mío y de Julián. Verónica entró con la naturalidad de quien cruza su propia casa. Me quedé quieta, inmóvil, hasta que el silencio volvió a llenar el pasillo. El retrato de mi esposo colgado en la pared parecía mirarme con paciencia. «Tranquilo, Julián», murmuré. «Todo esto es parte del plan». Pasé la mañana observándolos moverse por la casa. Verónica daba órdenes, movía muebles, pedía a Diego que bajara cuadros, abría ventanas para dejar entrar el aire nuevo. Cuando vio el retrato de Julián sobre la chimenea, frunció los labios. «Este cuadro no combina con la decoración», dijo. «Podríamos guardarlo, ¿no?» «Ese cuadro no es decoración, querida», respondí sin perder la calma. «Es mi esposo». Ella me miró con una sonrisa forzada, de esas que usan las personas que no saben cómo disfrazar su desprecio. «Claro, Elena, no quise ofenderte. Solo pensaba en armonizar el espacio». «La armonía se logra respetando lo que ya existe», repliqué con voz tranquila, y seguí barriendo el pasillo sin mirarla. Por un momento el silencio fue tan denso que hasta el reloj pareció detenerse. Luego escuché a Diego decir: «Déjala, Vero. No empieces». «Solo intento ayudar», contestó ella, dándose la vuelta con un suspiro teatral. En ese instante supe que no había venido a ayudar. Había venido a conquistar. Por la tarde, cuando el sol ya se escondía, Diego bajó al jardín. Me encontró podando las ramas del limonero. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, con ese tono tenso que adoptan los hijos cuando no saben si están pidiendo perdón o permiso. «Claro, hijo. Verónica está embarazada». La tijera se me resbaló de las manos y cayó sobre la tierra. El sonido fue seco, como una sentencia. «¿Embarazada?», asintió, sin mirarme. 3 meses. No queríamos decirte hasta estar seguros. Me apoyé en el tronco del árbol. No por debilidad, sino porque el cuerpo a veces se adelanta a la mente. Entendí entonces el verdadero motivo de la mudanza. No venían solo por compañía. Venían a instalar su futuro dentro del mío. «¿Y piensan quedarse mucho tiempo?», pregunté. «Al principio, sí. Hasta que nazca el bebé. Después, ya veremos». «Ya veremos». Esa frase, tan ambigua, escondía más certezas de las que decía. «¿Y Verónica está bien?», pregunté, obligándome a sonreír. «Sí, aunque un poco sensible». «Quiero que la ayudes, mamá». Ayudarla. La mujer que me había desplazado, humillado, ahora sería objeto de mis cuidados. «Claro, hijo. Lo haré con gusto». «Sabía que podía contar contigo», dijo él, besándome en la frente antes de entrar a la casa. Me quedé sola bajo el limonero, mirando las nubes teñirse de rojo. Sentí como el aire se espesaba en mi garganta.
No lloré. No podía. Las lágrimas ya no tenían utilidad. Entré a la casa y escuché a Verónica tararear una melodía en la cocina. Parecía feliz. ¿Todo bien, Elena?, me preguntó al verme pasar. Perfectamente. Sonreí con serenidad. Es un día importante, ¿no? Sí. Vamos a formar una familia completa. La miré en silencio. No lo sabía aún, pero esa familia completa que imaginaba sería también su ruina. Esa noche, cuando me acosté en la habitación del fondo, el techo crujía como si se quejara. Desde arriba llegaban risas, murmullos, pasos. El olor del perfume de Verónica se filtraba hasta mi cama. Cerré los ojos y respiré despacio. Tranquila, Elena, me dije. Que se acomoden. Cuanto más cómodos estén, más fácil será que se caigan. Y dormí con esa frase en la cabeza, como quien abraza una promesa. A la semana siguiente ya no quedaba ni un rincón de la casa que no llevara la huella de Verónica. Lo que comenzó con un par de maletas y una sonrisa falsa se convirtió en una ocupación total, lenta, meticulosa, como la humedad que se filtra sin ruido y termina por pudrir los cimientos. Cada mañana amanecía con un nuevo cambio. El retrato de bodas de Julián desapareció del salón para que no se estropee con el sol, según Verónica. Los visillos de encaje que bordé en mis años de maestra fueron sustituidos por cortinas beige más modernas. Los cojines de crochet que me tejió mi madre acabaron en una bolsa negra rumbo al trastero. Todo bajo la excusa del progreso. Tienes que entender, Elena, me dijo un día, mientras daba órdenes a los obreros, que esta casa necesita aire fresco. Las cosas viejas guardan demasiada energía muerta. Claro, querida, respondí mientras servía café. Aunque algunas cosas viejas todavía respiran, ¿no crees? No lo entendió. O no quiso. Sus ojos se perdieron en su teléfono, como si el mundo real no le ofreciera nada útil. Diego entró poco después, con su expresión cansada, con ese aire de hombre que no vive, sino que sobrevive. Traía una caja de bombillas en la mano. Mamá, vamos a cambiar la instalación eléctrica. Es por seguridad. ¿Seguridad? Repetí, mirándolo fijo. Sí, la casa es vieja, puede haber cortocircuitos. Verónica habló con un técnico. Ah, Verónica habló. ¡Qué alivio! Entonces, dije en voz baja. Él no respondió. Bajó la cabeza como un niño regañado, pero ya no era un niño. Era un hombre que había olvidado de dónde venía. Las reformas comenzaron sin descanso. Martillazos, polvo, voces extrañas llenando mi casa. Yo me refugiaba en el jardín con mis tijeras de podar, recortando ramas inexistentes solo para no oír. Por las noches el ruido continuaba, ahora de risas y platos caros, de cenas a las que nunca fui invitada. Un mediodía, mientras pelaba patatas en la cocina, Verónica entró con su voz de mando disfrazada de dulzura. Elena, he estado pensando. Como el bebé viene en camino, necesitamos más espacio. La habitación del fondo, la tuya, es demasiado pequeña para nosotros. ¿Ah, sí? Pregunté sin apartar la vista del cuchillo. Sí. Te preparé otra. Es acogedora, tranquila, sin escaleras. Así estarás más cómoda. Más cómoda. Lo dijo con la naturalidad de quien ofrece un favor, no un despojo. Subí a ver la nueva habitación. Era el antiguo cuarto de servicio, al fondo del pasillo, con una ventana pequeña que daba al patio trasero. Había una cama angosta, una mesita y una lámpara sin pantalla. El aire allí olía a encierro y humedad. Es perfecta, mentí con una calma que me sorprendió. Sabía que te gustaría. Eres tan sencilla, respondió ella, dándome una palmadita en el hombro. Diego observaba desde la puerta. No dijo nada. En su mirada había un brillo fugaz, una culpa que no se atrevía a pronunciar. Pasé la tarde trasladando mis cosas. No llevé mucho, un retrato de Julián, mi cuaderno, una manta tejida y una taza con flores pintadas. Mientras caminaba por el pasillo con mis brazos cargados, oí a Verónica decir desde el salón. Esta casa será distinta cuando terminemos.
moderna, práctica. Por fin tendrá sentido. Sentido. Mi casa, el lugar donde había criado a mi hijo, donde había enterrado mis lágrimas, donde aún escuchaba la risa de Julián en las escaleras. Para ella solo era un espacio que debía tener sentido. A partir de entonces, todo cambió. Verónica tomaba decisiones sobre los horarios, las comidas, incluso sobre lo que debía vestir. Una mañana me dijo que no debía hacer esfuerzos, que me veía demasiado frágil. Me arrebató las llaves de la despensa para evitar accidentes. Y poco a poco, la frontera entre cortesía y dominio se borró por completo. Los vecinos comenzaron a notar los cambios. Don Alberto, que vivía frente a mí desde hace 30 años, me saludó una tarde con un gesto de preocupación. ¿Todo bien, doña Elena? Hace días que no la veo por el mercado. Todo está bien, Alberto, le dije bajando la voz. Solo me estoy adaptando. ¿Adaptando a qué? Al silencio, respondí y seguí caminando. Por dentro, sin embargo, la rabia empezaba a hervir. No la rabia que grita, sino la que se concentra, que se convierte en un fuego lento, casi invisible. Cada palabra de Verónica era una brasa. Cada gesto de Diego, un golpe silencioso. Una noche, cuando todos dormían, caminé descalza hasta el salón. La luz de la luna entraba por las ventanas nuevas. Allí, sobre el mueble, estaba el retrato de Julián envuelto en papel de periódico. Lo deshice con cuidado y lo colgué en el pasillo, justo frente a la puerta de su habitación. Aquí seguirás mirando, mi amor, le dije al cuadro. Que vean lo que están haciendo. Al día siguiente, Verónica bajó furiosa. ¿Quién colgó esto? Yo, respondí, sosteniendo mi taza de café. Te pedí que no tocaras nada. Lo recuerdo. Pero esta es mi casa. Nuestra casa, corrigió, con un grito seco. Diego entró en ese momento y la tomó del brazo. Basta, Verónica. ¿Basta? ¿Tu madre nos provoca?, dijo ella, señalándome. Él me miró, y por un segundo creí ver en su rostro al niño que solía esconderse tras mis faldas. Pero duró poco. Mamá, no quiero problemas. Déjala tranquila, por favor. Ahí lo supe con claridad. No solo me estaban quitando el espacio, me estaban borrando. Esa noche, mientras escuchaba sus voces apagadas desde mi nueva habitación, comprendí algo esencial. Los tiranos siempre confunden la paciencia con debilidad. Y decidí no explicarles la diferencia. Solo esperaría. Esperaría el momento exacto en que su ambición los cegara por completo. Entonces, mi silencio haría el resto. Antes de dormir, escribí una línea en mi cuaderno, con letra lenta y firme. No hay invasión sin rendición previa, pero la mía será fingida. Cerré los ojos, y por primera vez desde que llegaron, dormí profundamente. El ruido de las obras, las voces de Verónica, la indiferencia de Diego, todo se desvaneció en un sueño sereno. Mi mente trabajaba en secreto, como la raíz de un árbol viejo, silenciosa, pero imparable. La primera vez que pensé en escapar no fue del lugar, sino de la versión de mí misma que ellos habían construido. Esa mujer silenciosa, débil, resignada. Aquella que aceptaba cada humillación con una sonrisa. No, esa Elena había muerto el día que me mandaron al cuarto del fondo. Lo que quedaba ahora era otra, una que sabía esperar y moverse en la sombra. El detonante fue una tarde de domingo. Verónica y Diego discutían en el salón sobre las reformas, y sus voces se mezclaban con el zumbido del taladro y el llanto del bebé que aún no había nacido, pero que ya ocupaba todo el aire de la casa. Yo estaba en la cocina, fingiendo concentrarme en la sopa. ¿Por qué no vendemos la otra propiedad primero?, preguntó Diego. Porque esta vale más, respondió ella. Y no pienso criar a mi hijo en una casa vieja. Se referían a mi casa, a mi historia. La sopa comenzó a hervir y el vapor me empañó los lentes. A través del vidrio, vi el reflejo de mi rostro, arrugas profundas, ojeras marcadas, pero los ojos estaban despiertos. Esa misma noche, cuando todo se apagó, abrí el cajón donde guardaba mis ahorros.
No eran muchos: billetes arrugados, monedas antiguas y una libreta de cuentas del banco que llevaba mi nombre. En la penumbra de mi habitación empecé a organizar mi estrategia. Al día siguiente, toqué la puerta del vecino. ¿Don Alberto? Susurré. Elena, ¿cuánto tiempo? Dijo sorprendido. ¿Todo bien? Sí, bueno, necesito un favor. Pero uno que no debe saber nadie. Él me miró en silencio. Era un hombre discreto, viudo también, con esa calma que da haber sobrevivido a demasiadas cosas. Dígame. Necesito guardar unas cajas. Son cosas viejas, pero importantes. ¿Y Diego no puede hacerlo? No, Alberto. Precisamente por eso se lo pido a usted. Aceptó sin hacer más preguntas. En sus ojos vi compasión, pero también respeto. Esa misma tarde empecé a empacar mis recuerdos, los álbumes, los retratos, las cartas de Julián, las pequeñas joyas que heredé de mi madre. Las envolví en papel de periódico, con cuidado, como si fuesen criaturas dormidas. Cuando Verónica salió al mercado y Diego estaba en la oficina, crucé el jardín con una caja entre los brazos. Don Alberto la recibió sin hablar. Así lo hicimos durante 3 días, una caja por jornada, sin que nadie notara nada. Son recuerdos, ¿verdad? Preguntó él la última vez. Recuerdos, sí. Pero también pruebas. No quiso saber más. Y eso fue lo mejor que pudo hacer. Después vino la parte más delicada. Fui al banco. Pedí una cita con el gerente, un hombre joven que apenas me conocía. Le expliqué que quería actualizar mis datos y transferir ciertos servicios a nombre de mis nuevos convivientes. Lo hice con mi mejor sonrisa de anciana despistada. Verá, hijo, ya no me entiendo bien con los recibos. Mi nuera y mi hijo se encargan de todo. Claro, señora, dijo él con amabilidad. ¿A qué nombre quiere que figuren los servicios? A nombre de Verónica y Diego, por supuesto. Que ellos se ocupen de todo. Así lo hizo, sin imaginar lo que en realidad significaba. La luz, el agua, el gas, el internet, las reformas, todo pasaría a sus nombres. Y con ello, las deudas también. Cuando regresé a casa, Verónica estaba sentada en la terraza, leyendo una revista de decoración. ¿Dónde has estado, Elena? Preguntó sin levantar la vista. En el banco, haciendo unos trámites. ¿Trámites? Sí, los que me pediste. Ahora todo está a tu nombre, querida. Levantó la vista, sorprendida. ¿De verdad? Claro. Tú sabes manejar mejor esas cosas. Sonrió satisfecha, sin sospechar que acababa de aceptar el regalo envenenado. Los días pasaron con la rutina de siempre. Ella seguía dirigiendo la casa como una reina, y Diego, cada vez más ausente, se refugiaba en el trabajo. Pero algo cambió, yo comencé a moverme con libertad. Ellos creían que mi obediencia era total, y esa falsa sumisión me daba espacio. Cada noche hablaba por teléfono con don Ramiro, el abogado. Todo va según el plan, me decía él. Perfecto. Cuando tenga los documentos listos, me avisa. Elena, ¿estás segura de esto? Más que nunca, Ramiro. No quiero venganza. Solo quiero justicia. Una tarde de lluvia, lo recibí en casa. Verónica había salido a comprar ropa para el bebé. Tiene que firmar aquí, me dijo Ramiro, señalando con el dedo. ¿Qué es exactamente? Un cambio de titularidad. Su casa quedará bajo su usufructo vitalicio. Nadie puede venderla, hipotecarla ni disponer de ella sin su consentimiento. Y, al fallecer usted, pasará a ser propiedad de la Fundación Amanecer para mujeres mayores sin hogar. Me quedé mirando el documento largo rato. No por duda, sino por la emoción de entender que ese papel era mi escudo. Entonces, que así sea, dije, y firmé. Ramiro guardó los documentos con cuidado. Recuerde, esto debe mantenerse en silencio. No se preocupe, respondí. El silencio se me da bien. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, escribí en mi cuaderno. No toda batalla se gana a gritos.
Algunas se ganan sonriendo mientras el enemigo cava su propia tumba. Verónica regresó empapada, quejándose del tráfico, de los precios, del mundo. Diego la siguió con un paraguas roto. Se notaba agotado, demacrado, como si la casa también lo devorara poco a poco. «Mamá, ¿qué haces despierta?» «Nada, hijo, solo recordando». ¿Recordando qué? Que los árboles más viejos siguen en pie incluso después de la tormenta. No entendió. Ninguno de los dos entendió. Me fui a dormir con el sonido del viento colándose entre las rendijas y el corazón latiendo con una calma feroz. El plan estaba en marcha. Y lo mejor era que ellos aún creían que seguía siendo su prisionera. Desde que firmé los papeles con don Ramiro, cada día en aquella casa era una función perfectamente ensayada. Yo fingía docilidad y ellos representaban la comedia del poder. No sabían que el escenario ya no les pertenecía. Verónica estaba más eufórica que nunca. Pasaba horas navegando por catálogos de muebles, pidiendo presupuestos, contratando decoradores. La escuchaba hablar por teléfono con tono de empresaria, como si fuera la propietaria de una mansión y no una invitada en el hogar de otra. «Elena, cariño», me dijo una mañana, «he decidido que vamos a tirar la pared del comedor. Así podremos tener un espacio abierto». «Claro, querida, todo sea por el aire», respondí, removiendo mi café. «Y también cambiaré las lámparas, están pasadas de moda». «Perfecto». La casa siempre agradece un poco de luz nueva. Cada frase suya era una soga que se apretaba un poco más y cada vez que ella sonreía, yo veía cómo se acercaba al borde del abismo. Diego, mientras tanto, apenas hablaba. Llegaba tarde, comía en silencio, dormía poco. Había comenzado a tener esa mirada vidriosa de quien no se reconoce en su propio reflejo. Algunas noches, desde mi cuarto, oía sus discusiones. «No podemos seguir gastando así, Verónica. Es mi dinero también». «No. Es el de mi madre». «¿Y acaso te importa?» «Ella ni lo usa. Además, algún día será tuyo». Su voz se quebraba en esas últimas palabras. Yo, desde la penumbra, apretaba las sábanas con rabia y compasión mezcladas. Mi hijo no era malvado, pensé. Era débil. Y la debilidad, en manos ambiciosas, se convierte en arma letal. Una mañana entré en la cocina y la encontré revisando mis cajones. «¿Buscas algo?», pregunté. «Solo ordeno un poco. Esta casa necesita limpieza». «Ah». No sabía que la limpieza incluía mis recuerdos. Ella rió, sin vergüenza. «Ay, Elena, no te pongas sentimental. No puedes vivir rodeada de cosas inútiles». «Tienes razón», le dije mirándola fijo. «Lo inútil debe irse antes de que lo corroa el tiempo». No entendió la amenaza escondida en mis palabras. Nunca entendía las cosas que no se decían. Esa tarde, cuando salieron al médico para una revisión del embarazo, llamé a Ramiro desde el teléfono de don Alberto. «Está todo listo», me dijo él. «Los documentos ya están registrados. La casa figura a su nombre y en caso de fallecimiento pasa directamente a la fundación». «Perfecto. ¿Y lo del banco?» «También». Ellos firmaron los formularios de responsabilidad compartida. Ahora todas las cuentas de servicios y créditos están vinculadas a sus nombres. Si hay deuda, es de ellos. «Excelente». Colgué con el pulso firme. No era crueldad lo que sentía, era justicia. Cuando regresaron, Diego traía una bolsa con vitaminas y Verónica un ramo de flores carísimas. Me las ofreció con gesto triunfal. «Para ti, Elena. Por tu apoyo». Las tomé. «Gracias, querida. Son preciosas. Pero deberías ahorrar. El dinero no siempre fluye como uno cree». «No te preocupes», dijo sonriendo. «Diego y yo sabemos manejarlo». Esa misma noche revisé las cuentas desde el viejo portátil que guardaba en el armario. Los movimientos eran alarmantes: compras de muebles, joyas, cenas en restaurantes, pagos a diseñadores. Todo cargado a la cuenta conjunta. Todo a nombre de ellos.
Mientras observaba los números rojos en la pantalla, sentí una calma helada recorrerme el cuerpo. El plan estaba completo. Ellos mismos se habían atado las manos con su ambición. Durante las siguientes semanas, mantuve mi papel a la perfección. Cocinaba para ellos, cuidaba de Verónica cuando se quejaba de náuseas, y escuchaba sus planes de futuro como una abuela complaciente. Cuando nazca el bebé, esta casa será distinta, decía ella acariciándose el vientre. Sí, respondía yo, completamente distinta. A veces Diego me miraba con algo que se parecía a la culpa, pero no se atrevía a pronunciarla. Sabía que algo no cuadraba, pero no encontraba el valor para enfrentarse a su esposa. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, Verónica me llamó desde la puerta. Elena, el banco me dijo que pronto llegará una notificación. Nada importante, un trámite. Si llega a tu nombre, dámelo enseguida, ¿sí? Por supuesto, querida. Ah, y otra cosa, cambiamos la cerradura de la puerta principal. Solo por seguridad. Me parece sensato, contesté. Cuando se dio la vuelta, mi sonrisa desapareció. La habían cambiado, sí, pero no sabían que yo aún conservaba la llave maestra que Julián mandó hacer hace 30 años. La guardaba en un pequeño joyero de madera, junto a la alianza de boda. Esa noche, al cerrar la puerta de mi cuarto, la saqué y la observé bajo la luz de la lámpara. Era pequeña, antigua, de bronce, con el mango gastado. Parecía un objeto sin valor, pero representaba algo mucho más grande: el poder de entrar y salir de mi propia casa sin pedir permiso. Seguridad, había dicho Verónica. No entendía que yo era la única segura allí dentro. 2 días después, el cartero dejó un sobre con membrete oficial. Notificación de revisión bancaria, decía. Lo tomé y lo guardé sin abrir. Al anochecer, fui a la casa de don Alberto y se lo entregué. Guárdelo por unos días, le pedí. Ya sabrá cuándo entregarlo. ¿Esto es parte del plan?, preguntó él, casi divertido. Es la última pieza, Alberto. La trampa necesita cebo. Esa misma noche, mientras ellos dormían, escribí mi última carta. Era breve, concisa, dirigida a la fundación. He decidido donar mi casa para que ninguna mujer mayor vuelva a pasar hambre ni miedo bajo su propio techo. Si algún día leen esto, sabrán que fue un acto de amor, no de venganza. La firmé con mano firme y la guardé junto a los documentos sellados. Al amanecer, Verónica bajó radiante, vestida de blanco. «Elena», exclamó. «Hoy vendrán del banco a hablarnos de un crédito para ampliar la cocina». Yo serví café. «Qué bien. Justo anoche soñé con números», dije con ironía. «Espero que sean buenos augurios». Ella rió, encantada con su suerte. Yo la observé en silencio, sabiendo que el telón estaba a punto de caer. Mientras se arreglaba frente al espejo, pensé en Julián. En como siempre me decía, las trampas más efectivas no se tienden con fuerza, sino con paciencia. Y comprendí que él me había dejado su mejor herencia, la inteligencia del silencio. Todo empezó a desmoronarse un jueves por la mañana, el tipo de mañana en que el aire huele a algo roto. Yo estaba en el jardín, recogiendo limones para hacer mermelada, cuando escuché la voz de Verónica desde la ventana del comedor. No era el tono altivo de siempre, sonaba tensa, crispada, como si el suelo hubiera empezado a moverse bajo sus pies. «¿Qué significa esto, Diego?», gritaba. «Me llaman del banco y dicen que hay movimientos que no entiendo». «Tranquila, seguro es un error», respondió él, tratando de mantener la calma. Me quedé quieta, sosteniendo un limón entre los dedos. Lo apreté hasta que supe que el jugo me mancharía las manos. «¿Ya comenzó?», pensé. Pasaron varios minutos antes de que salieran al jardín. Diego traía el teléfono en la mano y el rostro pálido. Verónica iba detrás, furiosa, con el gesto de quien empieza a sentir miedo pero aún no sabe nombrarlo. «Mamá», dijo Diego, con voz extrañamente dulce, «¿tú hiciste algún cambio en la cuenta del banco?». «¿Cambio?», pregunté, limpiándome las manos en el delantal. «No, hijo, no recuerdo haber hecho nada». «Ya sabes que esas cosas me confunden».
Pero el banco dice que hay papeles nuevos, sellos recientes, firmas tuyas. Ah, sí, interrumpí. Fui hace unas semanas a firmar unos formularios. Verónica me lo pidió, ¿no? Él la miró. Ella palideció. Yo, sí, puede ser, balbuceó, pero eso no explica. No explica que, querida, dije con mi mejor tono de ingenuidad, si todo lo hicimos por el bien de la casa. El silencio que siguió fue denso. Solo el canto de un mirlo se atrevía a llenar el aire. Verónica intentó sonreír, pero la comisura de su boca tembló. Sí, claro, todo por el bien de la casa. Yo asentí despacio, con la serenidad de quien ve encenderse la mecha y sabe exactamente cuánto tardará en llegar al final. Durante los días siguientes, la tensión creció como la humedad entre las paredes. Verónica comenzó a hablar sola, a revisar cajones, a hacer llamadas en voz baja. Diego evitaba mi mirada. Dormían en habitaciones separadas. Una tarde lo encontré en el porche, con una copa de vino a medio terminar. ¿Todo bien, hijo?, pregunté. No lo sé, mamá. El banco nos llamó otra vez. Hay errores, documentos duplicados, transferencias que nadie entiende. ¿Y qué dicen? ¿Qué están revisando? ¿Qué necesitan verificar quién es el titular real de la casa? Ah, dije, removiendo mi té. Entonces pronto lo sabrán. ¿Qué quieres decir? Lo miré con ternura. Que las cosas se aclaran solas cuando se mira la verdad de frente. Él bajó la vista. Su respiración se volvió temblorosa. Verónica dice que tú estás detrás de esto. Verónica dice muchas cosas. Me levanté. ¿Y tú, Diego, qué dices? No respondió. Solo siguió mirando el fondo del vaso, como si en el vino pudiera encontrar una excusa. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa en silencio, descalza, tocando las paredes como si fueran viejas amigas. Cada grieta me hablaba del tiempo, del amor, del esfuerzo que Julián y yo pusimos allí. En el pasillo principal, frente al retrato de mi esposo, me detuve. Ya casi, Julián, susurré. Falta poco. A la mañana siguiente, Verónica irrumpió en la cocina. Llevaba el cabello desordenado, el rostro demacrado. «Elena, ¿qué hiciste?», gritó. «El banco congeló nuestras cuentas. No tenemos acceso al dinero». «¿De veras?». «Qué extraño», respondí, sirviendo café. «Tal vez alguien firmó algo que no debía». «No te hagas la inocente», dijo golpeando la mesa. «Sabes perfectamente lo que pasa». «Claro que lo sé», le dije con una calma que la descolocó. «Pasa que los papeles dicen la verdad, aunque uno intente ignorarla». «¿Qué verdad?». «Que esta casa no te pertenece, Verónica. Ni a ti ni a nadie más que a mí». Su rostro se volvió una máscara. «Mentira». «Diego firmó, tú firmaste, todo está hecho». «Firmamos, sí. Pero no lo que tú crees». Diego entró en ese momento, empapado de sudor. «Elena, mamá, el banco acaba de confirmar que la casa está a nombre de una fundación. Que tú la donaste». Me giré despacio. «Así es, hijo. Ya no me pertenece. Ni a ti ni a nadie que quiera venderla». Verónica lanzó un chillido, una mezcla de furia y espanto. «No puedes hacer eso. Nos dejas sin nada». «¿Sin nada?», repetí. «Tienen la juventud, un hijo por venir y una larga vida para aprender lo que significa ganarse las cosas». «Eres una vieja loca», escupió ella. «Tal vez», respondí. «Pero una loca que aún tiene su dignidad». Diego se sentó, se tomó la cabeza con las manos. «¿Por qué hiciste esto, mamá?». «Porque me cansé de que me trataran como un mueble. Porque esta casa se construyó con amor, no con codicia. Y preferí dejarla en manos de quienes aún saben lo que eso significa». El silencio se extendió, espeso, brutal. Verónica salió corriendo hacia el pasillo. Escuché el ruido de un cajón, de papeles al caer. Buscaba pruebas, algo que deshiciera lo inevitable. Pero no las encontraría.
Por la tarde, el banco llamó otra vez. Hemos revisado todo, dijo el gerente al teléfono. La propiedad figura oficialmente bajo custodia de la Fundación Amanecer. Nadie puede realizar transacciones. Perfecto, respondí con serenidad. Gracias por confirmar. Colgué. Afuera, el viento soplaba fuerte. El retrato de Julián tembló levemente en la pared, como si aplaudiera en silencio. Verónica pasó la noche dando vueltas, murmurando cosas que no entendí. Diego no salió de su habitación. Y yo, en el cuarto del fondo, escribí una sola frase en mi cuaderno. La trampa solo atrapa a quien no cree merecerla. Sabía que, a partir de ese día, ya nada sería igual. Los cimientos de su arrogancia comenzaban a resquebrajarse y yo solo tenía que observar cómo caían. A veces la justicia no llega de golpe. A veces, simplemente, se sienta en tu mesa, toma café contigo y espera su momento. Y esa mañana, lo supe con certeza, la mía ya estaba servida. La mañana del desastre amaneció con un silencio extraño, como si el mundo se hubiese detenido para mirar lo que iba a ocurrir. Ni los pájaros cantaban. Ni el reloj del pasillo marcó la hora con su campanilla habitual. Yo estaba en la cocina preparándote cuando escuché el timbre. No era un timbre impaciente, de esos que exigen. Era un toque firme, pausado, casi ceremonial. Dejé la taza sobre la mesa y fui a abrir. En la puerta había un hombre alto, de traje gris, acompañado por una mujer joven con una carpeta en las manos. ¿Señora Elena Vargas?, preguntó con voz profesional. La misma, respondí. Venimos en representación de la Fundación Amanecer. Venimos a formalizar la entrega. Me aparté para que entraran. El aire de la casa olía a pintura fresca, a polvo de las reformas inacabadas y al perfume persistente de Verónica. El hombre observó el salón con respeto, como si ya sintiera el peso de lo que significaba ese lugar. ¿Entrega?, preguntó Verónica, apareciendo de repente en la escalera, con su bata de seda y los ojos hinchados por el insomnio. Así es, señora, dijo la joven. Esta casa fue donada legalmente por la señora Vargas a nuestra fundación. Venimos a verificar el estado del inmueble y coordinar la mudanza del mobiliario. El rostro de Verónica se deformó. Por un segundo pensé que se desmayaría. Eso es imposible, dijo. Debe haber un error. Yo soy la dueña. Los registros son claros, respondió el hombre. La propiedad figura como bien donado y protegido. Diego, gritó ella. Diego, baja ahora. Mi hijo apareció poco después, pálido, desarreglado, con el teléfono en la mano. ¿Qué ocurre?, preguntó. Estos impostores dicen que la casa ya no es nuestra. El hombre lo miró con calma. No somos impostores, señor. Venimos con la documentación notarial y las firmas certificadas. Le extendió la carpeta. Diego la tomó y comenzó a leer, cada línea más despacio que la anterior, con el rostro cada vez más desencajado. Esto tiene tu firma, mamá. Por supuesto, respondí. Yo no niego lo que hago. Pero, ¿por qué?, balbuceó, mirando alrededor, como si las paredes pudieran responder por mí. Porque me negaron el respeto que merezco. Porque confundieron bondad con debilidad. Y porque, hijo mío, preferí que esta casa la ocuparan mujeres que aún saben lo que significa ganarse la vida. Verónica soltó una carcajada histérica. Esto no puede ser. Nos estás dejando en la calle, a mí, a tu hijo, a tu nieto por nacer. No, Verónica. A ustedes los está dejando la vida, no yo. Diego arrojó los papeles sobre la mesa. ¿Sabías lo que firmabas?, le gritó a ella. Tú me dijiste que solo era un trámite bancario. Y tú me dijiste que sabías lo que hacías. El hombre de la fundación los observaba en silencio, incómodo, como quien presencia un drama ajeno que ya está escrito. Por favor, dijo con suavidad, entiendan que nosotros solo cumplimos con la formalidad. La señora Vargas seguirá residiendo aquí el tiempo que desee. ¿Y nosotros?, preguntó Verónica, temblando.
Eso ya no depende de nosotros. Yo me senté frente a ellos. Hijos, siéntense. Diego obedeció. Verónica no. Se quedó de pie, respirando con dificultad. Cuando ustedes llegaron, pensé que el tiempo me había robado el valor. Pero estaba dormido, no muerto. Cada día que me callé fue una lección. Cada humillación, una advertencia. Y aprendí que la única manera de recuperar lo que es de una es dejar de tener miedo. «Nos mentiste», dijo Diego con voz rota. ¿Mentirte? No, hijo. Solo te di la oportunidad de mostrar quién eras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Verónica, en cambio, se lanzó sobre mí con una furia que le cambió el rostro. «¡Bruja vieja! ¿Todo esto lo planeaste? ¿Nos arruinaste?» Diego la detuvo sujetándola del brazo. «Basta, Verónica. Ya basta». Ella trató de zafarse, pero él la sostuvo con firmeza. «Mira lo que has hecho», le dijo él, temblando. «Mira en lo que nos convertiste». «¿En lo que te convertiste tú?», le gritó ella, rompiendo a llorar. «Eras tú el que quería vender, tú el que me empujó a esto». Yo los observé en silencio. No hacía falta decir nada más. Ellos mismos se estaban devorando. El hombre de la Fundación carraspeó. «¿Desea que esperemos afuera, señora Vargas?» «No, quédense. Es importante que haya testigos cuando la verdad se desnuda». Verónica rompió a llorar. Diego se dejó caer en la silla. «Mamá», dijo con voz débil. «Perdón». Lo miré sin odio. Solo con una tristeza antigua. «No te disculpes conmigo, hijo. Pídeselo a la casa, a tu padre, a la memoria de todo lo que fue bueno en ti y dejaste morir». Se tapó el rostro con las manos. Por primera vez en mucho tiempo lo vi pequeño, perdido, humano. Verónica, en cambio, se secó las lágrimas y me miró con desprecio. «No vas a salirme con un discurso moral. Esto no termina aquí». «Por supuesto que no», le respondí. «Recién comienza». El hombre de la fundación le extendió una copia del documento. «Señora, esta propiedad ahora pertenece oficialmente a nuestra institución. Tiene 15 días para desalojarla». Ella lo miró con incredulidad. «¿Y dónde se supone que vamos a vivir?» «No lo sé», dije. «Pero donde sea, tal vez aprendas que los hogares no se conquistan con ambición». Salieron sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe seco que hizo eco en toda la casa. El hombre me miró con respeto. «No todas las mujeres tienen el valor de hacer lo que usted hizo, señora Vargas». «No era valor», respondí. «Era necesidad». Cuando se fueron, el silencio regresó. Pero ya no era un silencio de miedo. Era limpio, transparente, como el aire después de la tormenta. Me senté en la mecedora junto al retrato de Julián. «Ya está hecho, amor», murmuré. La casa vuelve a respirar. Por la ventana entraba una luz dorada. El limonero brillaba con gotas de rocío. Sentí que algo dentro de mí, una voz que había estado muda durante años, por fin podía hablar sin temblar. Y lo hizo en un susurro que apenas se oyó. «La verdad no grita. Espera». No pasaron ni 3 días desde la visita de la fundación cuando Verónica volvió, pero esta vez no venía sola. El sonido de un coche negro deteniéndose frente a la verja me arrancó del sueño. Miré por la ventana y la vi bajar, vestida de negro, el rostro tenso y los labios apretados. Detrás de ella venían 2 hombres fornidos, con chaquetas de cuero y miradas torvas. No sentí miedo. Solo una fría certeza, el teatro no había terminado. Golpearon la puerta con violencia. «¡Abre, vieja!», gritó uno. Me puse la bata, bajé despacio las escaleras y abrí apenas unos centímetros. «Buenos días, Verónica», dije con voz serena. «Qué temprano para visitas». «No me vengas con tus tonterías», escupió ella. «Vengo por mis cosas». «Ah, perfecto. Todo está preparado». Me aparté.
En el recibidor, frente al mueble del espejo, estaban apiladas 6 cajas de cartón, perfectamente selladas con cinta marrón. Sobre ellas, una nota escrita con mi letra: aquí ya no vive el egoísmo. Verónica la leyó, y su cara se deformó de rabia. ¿Qué te crees, bruja?, gritó. Esto no ha terminado. En ese momento se escuchó otro coche acercarse. 2 patrullas policiales se detuvieron frente al portón. Los hombres de la fundación, los mismos del otro día, salieron detrás de los agentes. ¿Señora Vargas?, preguntó el oficial al bajar del coche. Sí, agente. Esta señora ha intentado ingresar sin autorización. Verónica dio un paso atrás. Esta casa es mía. Ella nos engañó. El policía sacó un documento. Tenemos una orden de alejamiento provisional. No puede acercarse a esta propiedad ni a la señora Vargas por un periodo de 6 meses, prorrogable. ¿Qué? Esto es una locura. No, señora, dijo el oficial. Es la ley. Los hombres que la acompañaban se miraron entre sí, indecisos. El otro agente los apartó sin violencia, pero con autoridad. Recoja sus pertenencias y retírese, por favor. Verónica temblaba. No de miedo, sino de humillación. «Tú hiciste esto», dijo señalándome. «¿Nos arruinaste?» «No, querida», respondí. «Solo quité lo que no era tuyo». Detrás de ella, en la acera, vi a Diego. Estaba de pie, sin moverse, con los hombros hundidos y el rostro gris. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi en los suyos una mezcla de vergüenza y alivio. Verónica lo miró, esperando apoyo. «Di algo», gritó. «Defiéndeme». Pero él no dijo nada. Solo bajó la mirada. Ella lanzó un chillido agudo, de esos que no son de ira sino de derrota, y comenzó a golpear las cajas. «No quiero nada de esta casa inmunda», vociferó. «Maldita sea, Diego, di algo». El oficial se interpuso con calma. «Es mejor que se retire». Verónica respiraba agitada. Su maquillaje corrido la hacía parecer una sombra de sí misma. Tomó una de las cajas, la tiró al suelo y salió corriendo hacia el coche. Los hombres la siguieron. Cuando las patrullas se fueron, el silencio regresó, apenas roto por el canto lejano de un gallo. Diego seguía ahí, inmóvil, como una estatua rota. «¿Quieres pasar?», le pregunté. Asintió sin hablar. Entró y se sentó en el sofá, ese mismo donde de niño se quedaba dormido viendo dibujos. «Perdóname, mamá», susurró. «No tienes que pedirme perdón, hijo. Solo entender». No sé en qué momento dejé de hacerlo. Todo se me fue de las manos. «Lo sé», respondí. «Pero ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo». Él asintió, con los ojos vidriosos. «Verónica, está fuera de control. Ya no es tu problema. La vida se encarga de los que no saben detenerse». Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. No era un llanto ruidoso, sino ese llanto hondo, el de los hombres que al fin reconocen su culpa. Me quedé de pie, sin tocarlo. Había aprendido que algunas lágrimas necesitan caer solas. Cuando por fin se levantó, me miró a los ojos. «¿Qué vas a hacer con la casa?». «Convertirla en algo útil. Algo que tenga sentido otra vez». «¿Y puedo ayudarte?». «Tal vez más adelante, hijo. Primero aprende a sostenerte sin hacer daño». Asintió. Caminó hacia la puerta, y antes de salir, se detuvo. «Mamá», dijo sin volverse. «Gracias por seguir viva». Esa frase se me clavó en el pecho como una espina dulce. Cuando se fue, recogí las cajas caídas. Dentro había restos de su vanidad, vestidos, perfumes, joyas falsas, marcos dorados. Las puse en orden y llamé a un camión de donaciones. El conductor, un muchacho joven, me miró curioso. «¿Todo esto para regalar, señora?». «Sí. Las cosas pesan menos cuando dejan de tener dueño». Mientras cargaba las cajas, una vecina se asomó por la verja.
Era Elvira, la enfermera jubilada de al lado. Te lo dije, Elena. Ningún abuso dura para siempre. Sonreí. Sí, pero a veces tarda en morirse. ¿Y ahora qué harás? Preguntó. Respirar, respondí. Respirar sin miedo. Cuando el camión se alejó, el aire de la casa cambió. Ya no olía a perfume caro, sino a jabón y a madera limpia. En el suelo del vestíbulo, una mota de polvo brillaba al sol como una chispa diminuta. La barrí con calma, tarareando una melodía antigua, una que Julián solía silbar mientras trabajaba en el jardín. Me asomé a la ventana. El limonero estaba en flor otra vez. Entre las ramas, un nido nuevo se balanceaba. La vida regresaba a su sitio, pensé. Siempre lo hace cuando el ruido se va. Esa noche escribí en mi cuaderno. No hace falta destruir al enemigo. Basta con dejarlo frente a su propio reflejo. Y dormí tranquila, con el corazón liviano, sintiendo que por fin había cerrado el círculo. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que la policía escoltó a Verónica fuera de mi casa. Digo mi casa, aunque ya no lo es en los papeles. Pertenece a la Fundación Amanecer, pero yo sigo viviendo aquí, como guardiana del recuerdo y del propósito que le di. La vida, después del ruido, es sorprendentemente silenciosa. Un silencio distinto al de antes, más amable, más lleno. Es el silencio del trabajo, de las risas nuevas, del olor a pan recién horneado que otra vez llena las habitaciones. Hoy el letrero de la entrada dice, Hogar Vargas. Fundación para Mujeres Mayores sin Hogar. Lo pintó a mano una de las residentes, Maribel, una costurera de 72 años que perdió su casa por un desalojo injusto. Detrás de ella vive Amalia, que fue maestra, y en el ala derecha, Rosaura, que antes dormía en un banco del parque. Aquí duermen en camas limpias, comparten historias, tejen, cocinan, cantan. La casa, mi casa, volvió a tener alma. Al principio fue extraño escuchar tantas voces femeninas llenando el aire. Pero pronto descubrí que ese murmullo de mujeres hablando, riendo, incluso discutiendo, es la música más sanadora del mundo. Cada una llegó con su herida y su vergüenza, y poco a poco las fueron dejando en los pasillos, junto a las fotos antiguas de mi familia que volví a colgar. A veces me siento en la terraza, con mi taza de té y miro el limonero. Está más grande, más vivo. Me gusta pensar que él también se siente parte del nuevo comienzo. Diego viene a visitarme los domingos. No siempre habla mucho, pero sus ojos ya no bajan cuando me mira. Trabaja en una pequeña empresa de contabilidad y, según dice, alquilan un apartamento cerca del hospital donde nació su hijo. Sí, su hijo. La primera vez que me habló de él, no supe si debía llorar o reír. Se llama Julián, me dijo, sin mirarme. El nombre cayó entre nosotros como un perdón. No de palabras, sino de verdad. Gracias, susurré. No sé si fue idea de él o de Verónica. Según me contó, ella se fue a vivir con su madre, en otra ciudad, intentando empezar de nuevo. No la odio. No puedo. La compadezco. Porque quien destruye por miedo acaba siendo esclavo de su propio vacío. Hace poco recibí una carta suya. Venía escrita con letra insegura, torpe. Elena, espero que estés bien. Julián nació fuerte. A veces lo miro y creo que tiene los ojos de tu hijo. Perdóname. No por lo que hice, sino por no haber sabido quién eras. Cuida de Diego si puedes. Yo, todavía estoy aprendiendo. La leí varias veces. No respondí, pero tampoco la rompí. La guardé en el cajón donde conservo mi cuaderno, las fotos y la llave antigua que ya no abre nada, pero que me recuerda lo que fui capaz de recuperar. Las mujeres de la casa no saben todos los detalles de mi historia, aunque sospechan. Una tarde, mientras cosíamos mantas, Rosaura me preguntó, «Doña Elena, ¿usted nunca se cansa de perdonar?» Me quedé pensando antes de responder. No. Me cansé de sufrir, no de perdonar. Ella asintió, y seguimos cosiendo en silencio. Cada domingo, Diego se queda un rato más. Juega con las mujeres del hogar, ayuda a pintar una pared, arregla las goteras.
No siempre hablamos del pasado, pero en su forma de moverse noto la redención que buscaba. Hace 2 semanas, trajo al pequeño Julián, mi nieto. Tenía los ojos grandes y curiosos, el mismo gesto que su abuelo cuando observaba el mar. Lo tuve en brazos y sentí algo que no esperaba, no tristeza, no rencor, sino una paz tan profunda que me dolió. El niño me miró con seriedad, como si ya supiera quién era yo. «Hola, pequeñito», le dije. «Bienvenido a la casa que te vio nacer sin saberlo». Diego me sonrió. «¿Puedo traerlo más seguido?» «Puedes traerlo siempre», respondí. Desde entonces, viene cada domingo con el pequeño Julián. Las mujeres del hogar se turnan para hacerle regalos, una bufanda, un juguete de trapo, una manta. Él las hace reír con su balbuceo y sus primeros pasos. En cada rincón donde antes hubo gritos, ahora hay vida. Por las noches, cuando la casa duerme, camino por los pasillos y toco las paredes recién pintadas. Cierro los ojos y escucho los sonidos de antes, la voz de Julián, el martillo de su taller, el llanto de mi hijo bebé, las risas perdidas. Todo vuelve, pero transformado, sereno. Me siento frente al retrato de mi esposo, que vuelve a colgar en su sitio de honor. «Lo logramos, amor», le digo. «Tu casa sigue viva». En el jardín, bajo el limonero, planté hace poco un rosal nuevo. Lo hice con las manos, sin ayuda, aunque ya me duelan las rodillas. Las flores aún son pequeñas, pero firmes. Cada mañana, cuando abro la ventana, las veo más altas, más seguras, como si crecieran de mi propia fuerza. Anoche terminé de escribir mi historia en el cuaderno. No para publicarla, ni para que me recuerden, sino para que, cuando yo ya no esté, alguna de las mujeres del hogar la lea y entienda que una vida puede empezar de nuevo a cualquier edad. Porque el silencio, cuando se usa con sabiduría, puede ser una forma de justicia. Hoy, mientras cae la tarde, el cielo tiene el mismo color que el día en que todo empezó. Elena Vargas, la viuda callada, la mujer a la que quisieron borrar, se sienta en su mecedora y escucha las voces que llenan la casa, el canto de Amalia, la risa de Rosaura, los pasos de Diego en el pasillo, el balbuceo del pequeño Julián. Y entonces, muy despacio, escribe la última frase de su cuaderno, con la letra firme de quien ya no teme nada. La verdadera victoria no es vengarse, sino recuperar la dignidad y la paz. El sol cae sobre el limonero, las flores blancas se abren y el aire huele a vida nueva.